Hola, espero se encuentren bien. Vamos a empezar con el tema que es sobre una introducción sobre límites y pues para ello vamos a visualizar a la siguiente función. Si nosotros tenemos la función x cuadrada, notemos que la gráfica de esta función pues es esta. Esta es la gráfica. Ok, bueno, un límite se puede denotar de esta forma. El límite, aquí diría el límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrada. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues de forma intuitiva lo que quiere decir es lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa con los valores de la función x cuadrada cuando me acerco a 2? Ajá. Entonces, esa es la idea. ¿Qué es lo que pasa con los valores de la función x cuadrada cuando me acerco a 2? Por ejemplo, por la izquierda, con números muy cercanos a 2, ¿qué es lo que sucede con la función? Con números muy cercanos por la derecha, ¿qué es lo que sucede con los valores de la función? Y para ello, pues hice estas tablitas. Miren, pues vamos a analizar. Si yo tengo un punto muy cercano a 2, por ejemplo, el 1.9, cuando lo evalúo, es decir, 1.9, ¿qué le hace la función? Pues lo eleva al cuadrado. Entonces, 1.9 por 1.9 me da 3.61. Ajá. Y si tomo otro valor más cercano todavía al 2, es decir, por ejemplo, el 1.99, ahora el valor que tenemos aquí es 1.99 por 1.99 me da 3.96. Y así tomando valores cada vez más cercanos, por ejemplo, el 1.9999, al elevarlo al cuadrado, justamente se aproxima al 3.9999. Y así puedo seguir con números cada vez más cercanos al número 2. Y notamos que esto se va a ir aproximando al número 4. Esto en el caso de la izquierda. Ahora con valores por la derecha. ¿Qué valores después de 2, muy cercanos a 2? Tenemos, por ejemplo, el número 2.1. Cuando yo evalúo el 2.1 al cuadrado, obtengo como resultado 4.41. Cuando evalúo el 2.01 al cuadrado, obtengo el 4.04. Y así, evaluando números cada vez más cercanos al 2, por ejemplo, el 2.0001, obtengo el 4.0004. Notemos que también el número al que nos acercamos es al 4. Entonces, a eso se le llama límite, es decir, al número o al valor donde me acerco, que estoy muy cercano del X, y al evaluarlo justamente pues me da ese valor. En este caso pues es el 4. Entonces, a esto es lo que llamamos límite. Y bueno, de hecho, pues hay muchas propiedades de límites. Algunas de ellas son estas. Vamos a ver, son estas. Por ejemplo, esta. Dice que si los límites f y g existen, entonces el límite de una suma es la suma de los límites. Y si tenemos una constante multiplicada por una función, entonces la constante la podemos sacar. Es decir, el límite de c por f de x es c por el límite de la función. Y también si tenemos un producto de dos funciones, entonces el límite de ese producto va a ser el producto de los límites. Y pasa lo mismo con la división. El límite de un cociente pues es el cociente de los límites, obviamente teniendo en cuenta que pues el límite del g de x no debe ser 0 en este caso. Entonces pues estas son algunas propiedades. Sin embargo, pues a partir de estas propiedades podemos llegar a la siguiente propiedad que utilizaremos un poco más. Dice así: si tenemos una función
que es una función polinomial o una función racional, y A es está en el dominio, entonces el límite de esa función va a ser la evaluación en el punto. Eso es lo que dice esta propiedad, que es muy importante. Justamente nos dice qué o cómo obtener los límites de una función polinomial o racional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Y es justamente el del inicio. Notemos que esta función x cuadrada pues es un polinomio. Entonces tiene esta condición, que como es un polinomio, el límite de esta función va a ser justamente la evaluación en el número que tenemos aquí, en el que nos queremos acercar. Entonces va a ser f del elemento que tenemos aquí, f de 2. ¿Y cuánto sería f de 2? Pues va a ser 2 al cuadrado, que es 4, como lo habíamos mencionado anteriormente, mediante las aproximaciones que hicimos. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora, si quiero obtener el límite cuando x tiende a 3 de toda esta función, que es un polinomio, entonces lo único que tengo que hacer es evaluar a la función en el 3. Es decir, voy a poner 2 por 3 al cubo menos 10 por 3 menos 8. Y esto nos da como resultado, pues sería 3 al cubo es 27 por 2, me da 54. Menos 10 por 3 es menos 30, menos 8. Y hago estas operaciones y me da como resultado 16. Es decir, el límite de esta función polinomial es 16. ¿Qué quiere decir eso? Que si me aproximo al número 3, entonces la función o los valores de la función se aproximan a 16. Ok, veamos otro ejemplo. Fijémonos, si ahora tenemos que obtener el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x cuadrada más 5x entre x a la 4 más 4, ¿cómo lo podríamos obtener? Notemos que en la propiedad nos dice que podría ser una función polinomial o una racional donde la parte de abajo no se anule. Si la parte de abajo al evaluarla en menos 1 no se anula, entonces puedo sustituir y justamente así obtendré el límite. Notemos que si yo pongo menos 1 en la parte de abajo, tendría menos 1 a la cuarta potencia. Recordemos que menos 1 a la cuarta potencia es multiplicar menos 1 por menos 1 por menos 1 y por menos 1. Aplicando la ley de signos tendríamos menos por menos es más, por menos menos, por menos es más, y multiplicando los números 1 por 1 por 1 por 1, pues es 1. Y luego 1 más 2 me da 3, entonces la parte de abajo no es 0. Cuando no es 0, entonces no hay problema. Luego, entonces sí puedo sustituir. Voy a sustituir. Recordemos que donde hay un x, pondré el número que está acá. Entonces, aquí tengo un x al cuadrado. Voy a poner en lugar de x el menos 1. Menos 1 al cuadrado más 5 por menos 1 entre menos 1 a la 4 más 2. Y solo resta realizar las operaciones. Aquí tenemos menos 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es lo mismo que multiplicar menos 1 por menos 1. Y esto nos da 1. Entonces aquí puedo poner 1. Ahora, más por 5 por menos 1. Como aquí tenemos esta multiplicación, voy a aplicar ley de signos. Más por menos es menos. 5 por 1, 5. Y en la parte de abajo, realizando las operaciones, tendría menos 1 a la potencia 4. ¿Cuánto me daría eso? Pues anteriormente mencionamos que es la multiplicación de menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. Aplicando ley de signos y multiplicando tendríamos 1 como resultado. Ahora, de esto es 1 más 2
y lo pondría aquí abajo. Y el siguiente paso pues es únicamente realizar esta operación de lo que es 1 menos 5. ¿Cuánto es 1 menos 5? Me da menos 4. Recuerden que signos diferentes se restan y conservan el signo del número que sea más grande. En este caso es el 5. Entonces, por eso es que el resultado de esta operación es negativa. Entonces, ahora, ¿cuánto es 1 más 2? Pues 1 más 2 me da 3. Y así tendría como resultado menos 4 tercios. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrada más 5x entre x a la 4 más 2 es menos 4 tercios. Y así concluimos estos ejemplos. Ok, nos vemos pronto. Hasta luego.